Ahora sí, mis hermanos, como les decía, tenemos en este tiempo, en esta época del año, al menos acá en la zona central, ¿verdad? Acá en Chile, en el hemisferio sur, se nos han dicho que van a ser los días más helados de este tiempo. Y bueno, el sur siempre es helado, tiene su frío, ¿ya? El norte también tendrá sus formas, pero ¿por qué quiero llamar la atención al frío? ¿Ya? El pueblo de Dios siempre está en peligro de enfriarse. Y, y las consecuencias que nosotros vemos en el ambiente del frío, que nos paralizan, no nos dejan actuar, no nos dejan caminar muchas veces, nos entumimos, no perdemos la vitalidad. Y en esta noche quiere el Señor ayudarnos a que en nuestra vida el frío no nos afecte, ¿ya? Como pueblo de Dios corremos ese peligro y cómo también podemos solucionarlo. Voy a rogar que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, y voy a leer los versículos 11 al 14, donde estará basada la palabra del Señor, ¿ya? Mateo 24, los versículos 11 al 14, dice así la palabra del Señor. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El capítulo 24 de Mateo está considerado como un capítulo escatológico que habla de los últimos tiempos, donde los discípulos tenían la curiosidad, creo que ninguno de nosotros podría decir que estuvo malo, sino que a todos en cierta manera nos llama y nos da curiosidad saber lo que va a pasar. Por eso también ha habido mucha idolatría. Pero, ¿cuál es el punto en el cual, mis amados, yo quiero que meditemos principalmente? Si bien son los 4 versículos, el versículo 12, el Señor Jesucristo, en esta respuesta que le da a sus discípulos, hace 2 aseveraciones, donde la segunda es consecuencia de la primera. Son 2 cosas, son 2 realidades, ¿ya? Que se van a dar, que van a existir y que son reales, ¿ya? Y por cierto, en ellas, para que podamos meditar. La primera dice, y por haberse multiplicado la maldad, da por hecho, la maldad se ha multiplicado. La palabra del griego referida a maldad literalmente dice que es infracción de la ley, ¿ya? Por eso algunas otras traducciones traducen, en vez de palabra maldad, traducen por haberse multiplicado el pecado. En realidad, o bien también usan otra palabra que es iniquidad, también para referirse a esto que el Señor les dice a los discípulos, hablándole acerca de los últimos tiempos, que la maldad se va a multiplicar. Pero cuando miramos la historia humana, en realidad la maldad siempre ha estado presente. Desde que el hombre se rebeló en Génesis, la maldad y el pecado fue aumentando, de tal manera que el relato bíblico, la historia bíblica nos muestra claramente que el Señor, para poner fin en cierto modo a la maldad y tratar de crear un mundo nuevo, mandó el diluvio, donde el mundo fue juzgado y, como dice el apóstol Pedro, 8 personas fueron salvadas, ¿no? Pero fue por el aumento de la maldad y del pecado. Luego sigue el relato bíblico hablándonos de que la maldad siguió imperando, donde el hombre quiso buscarse, hacerse un símbolo de protección que fue la Torre de Babel, y luego fueron esparcidos y confundidos los lenguajes.
y todo por causa de la maldad. Sin embargo, dentro de esto está el llamado de Dios a crear un pueblo especial con el llamado a Abraham. Después de los 400 años, este pueblo que había descendido a Egipto es cautivo. Sin embargo, en su peregrinar por el desierto, vemos, ¿ya?, que este pueblo que había visto las maravillas que Dios hizo en Israel, cómo los había sacado, cómo había derrotado a todos los dioses de Egipto, cómo había derrotado a Faraón, los había llevado, les había dado una ley, pero aún así a ellos les costaba creer en Dios y se rebelaban contra Él. Y murmuraban, ¿verdad? Y miraban las necesidades que tenían en ese momento. Si nosotros pensamos, fueron alrededor de 38 años los de peregrinaje, ¿ya? Los dos primeros fueron desde llegar de Egipto a Horeb, donde Dios les dio las instrucciones, les dio la ley, y luego ellos comienzan a quejarse de que no tenían comida, de que añoraban la carne, añoraban las otras cosas que antes habían tenido. La maldad del pueblo y la maldad del corazón humano se va repitiendo patrón tras patrón, y podríamos mencionar muchos otros episodios en la vida del pueblo de Israel, que nos van a mostrar, en vez de buscar la seguridad en Dios, nos rebelamos. Y la situación hoy en día no deja de ser diferente a lo que fue en los días pasados, donde el hombre busca, ¿verdad?, por su propia sabiduría, por sus propios consejos, lo que es bueno. Es solamente mirar muchos hermanos, y hay muchas personas las cuales cuando conversamos nos dicen: no, ya no veo televisión, no veo noticias, porque en realidad son puras calamidades. Y en realidad es así. Si miramos, ¿verdad?, vemos una gran degradación de lo que son los valores que Dios le dio a la humanidad y cómo el hombre se rebela contra ellos. No podemos esperar, de hecho hoy día nacional hay un día de elecciones primarias, ¿ya?, pero no podemos esperar que los políticos den alguna solución. Hacen solamente promesas, pero que bien saben que no son capaces de cumplir. Primero, porque están alejados de la palabra de Dios. Segundo, porque están basadas solamente en teorías. Lo que realmente va a cambiar y va a poder que el mundo mejore y que nuestra situación mejore es que el evangelio cambie a las personas, que el corazón del hombre sea transformado, ¿verdad?, a un corazón misericordioso. Nuestro hermano Enrique nos compartía un dibujo en el WhatsApp donde aparecía un corazón de piedra que era quebrado y debajo florecía o salía, emanaba un corazón de carne. Y eso es lo que debe ocurrir, lo que debe hacer el Señor, como le dijo al profeta Jeremías, que transformaría nuestros corazones. Todo parece ser de que es muy fatalista. Sin embargo, el gran peligro que aún seguimos y que ya está, y a nosotros nos gusta copiar muchas las cosas, es, como dice el versículo 11, y muchos profetas se levantarán y engañarán, a pesar de que no vengan con la apariencia de profetas. ¿Ya? La Escritura en muchas otras partes advierte esto mismo, pero quiero tomar esta parte del versículo en la cual el Señor introduce la frase que la maldad se ha aumentado. ¿Y cuál es el peor peligro que existe para nosotros, que ha existido a través de la humanidad? Es que dejemos de lado la palabra de Dios. Ya en Estados Unidos las leyes han prohibido el uso de la palabra de Dios, y como nosotros somos copiones, lo más probable es que lo hagamos, ¿ya? De hecho, está solamente restringido las clases de religión para aquellos que voluntariamente quieren aceptarlo. Sin embargo, el programa de religión del gobierno no es religión, es cualquier cosa menos la religión verdadera que apunta al Señor Jesucristo. De partida es una mirada humanista que va fuera del ámbito de que Dios, primeramente, que debemos creer. Dios existe, Dios es real. Y mientras saquemos a Dios de la ecuación de nuestra vida, no podemos esperar nada bueno.
pareciera ser que esta mirada que hoy tenemos es una mirada fatalista. Escuchaba sin querer también, meditando en este pasaje, en el mensaje que iba a dar, y en la radio del vehículo escuché a un cantante que de manera muy solapada comienza su canción en la cual dice Jesús es verbo y no sustantivo. Ya el título de la canción nos podría animar a decir está hablando de Jesús. Pero comienza la canción diciendo, ¿qué haces, hermano, leyendo la Biblia? Criticando la lectura bíblica. Cuando no podemos conocer a Dios si no es a través de la lectura de la palabra de Dios, que es la Biblia. Desde ahí ya parte mal, ya cualquier mensaje que niegue el que nosotros tengamos que leer y estudiar la Biblia está errado. Por eso que la situación es de esperarse y en realidad va a ocurrir. Por haberse aumentado la maldad, por habernos alejado de la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. Mi hermano, la primera reflexión para que nosotros lo hagamos, ya no en el ámbito general, no en el ámbito del país, en el ámbito de la iglesia local y en el ámbito personal. ¿Cómo le afectan las relaciones y la maldad en su vida? No estoy hablando de las cosas que usted se ha comprometido o que en su momento, ¿no es cierto?, para las responsabilidades con la iglesia. ¿Qué podríamos decir? Su responsabilidad para coordinar, para dar algún tema, que muchas veces nosotros estamos pidiendo, sino principalmente cómo ha afectado este tiempo de pandemia, este tiempo que no nos deja reunirnos, este tiempo que las cosas parecen tan mal, en nuestra relación con el Señor. Nuestra relación que es personal con Dios. ¿Le ha afectado? ¿Han habido cambios? ¿Usted ha notado que ha tenido cambios en este último tiempo en su relación con Dios que lo tenía anteriormente? Para que lo meditemos, ¿no? Cada uno de nosotros debemos meditar, y fue la meditación que también me llevó a mí el pensar cómo ha cambiado este tiempo, cómo a veces lo que esperamos que ciertas personas hagan no lo hacen y nos afecta, pero también me ha llevado a meditar cómo mi actitud y mi actuar puede afectar a otras personas también. Por nada, cuando habla el apóstol Pablo a los romanos, dice, por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado. Y ese también es un tema que está latente. Creo que cuando el Señor Jesucristo está hablando de que se ha aumentado la maldad, está englobando todo lo que tiene que ver con aquello que en nosotros va a producir que nuestro amor se enfríe por el Señor. Esta expresión metafórica, creo que sí todos podemos comprender a lo que se refiere, de que ya no tenemos el mismo deseo y las mismas ansias por buscar al Señor. Sin embargo, mis amados, los versículos 13 y 14 hacen un cambio. De hecho, el versículo 13 comienza con la palabra más, adverbio, si es que no me equivoco, corresponde, pero que se puede cambiar con un pero. Pero, a pesar de haberse aumentado la maldad, a pesar de que el amor se va a enfriar, los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A pesar de que el amor se enfríe, hay un propósito que Dios tiene, y es que el evangelio se predique, y que se va a predicar, querámoslo o no, quieranlo las personas o no, el evangelio va a llegar a todas las naciones, y ese es el mandato que el Señor nos ha dado, y nosotros somos llamados a formar parte de esa misión. Por lo tanto, ya no podemos estar mirando, ¿verdad?, a las consecuencias, pero ciertamente, así como si el amor se enfría, y que es natural que nos pueda pasar, pero así, si se enfría, también tenemos la posibilidad, igual como la tuvo el hijo pródigo, de recapacitar, de volver en sí,
de mirar, en realidad, el único camino posible es el Señor. El único camino posible es la predicación del Evangelio de nuestro Dios. El único camino posible es que nosotros les digamos a las personas que en Cristo Jesús hay salvación, como oraba el hermano Enrique, hay perdón de pecados. Para eso vino el Señor Jesucristo, para salvar al mundo, no para condenar al mundo, como dice Juan 3:17. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Y este tiempo que aún estamos, este tiempo que parece que ha sido durante largo tiempo, este tiempo difícil antes que vuelva el Señor, en 2 de Pedro encontramos una explicación que el apóstol da. Dios no tarda su promesa, sino que Dios es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, está en el marco de que la situación que estemos viviendo, lo difícil, aquellas cosas que nos hacen que nosotros nos enfriemos espiritualmente, que decaiga el amor, Dios tiene un propósito en el cual nosotros debemos mirar para que recapacitemos que tenemos la responsabilidad de haber sido llamados por Dios para anunciar las virtudes de aquel, para anunciar el Evangelio, para proclamar la palabra de Dios. Y eso no podemos hacerlo si dejamos la Biblia. El primer llamado que debemos defender, lo que es la Biblia. Por lo tanto, mis amados, la primera reflexión era para ver cómo nos había afectado, ¿no es cierto?, estas situaciones difíciles. Pero cómo nosotros podemos mirar ahora cuando el Señor Jesucristo habla del amor. Hay una pregunta, en realidad no es una pregunta, es una aseveración, en la cual también quiero que reflexionemos, recuerdo al amor, a lo que Dios espera. Este enfriamiento del amor, ¿a qué se está refiriendo cuando dice que el amor se ha enfriado? Años atrás me llamó mucho la atención un hermano, ¿ya? En un día jueves, no, hablaba de que a veces hemos perdido, hemos cambiado, ¿no es cierto?, las cosas. Y en ese tiempo hablaba de que, estoy hablando alrededor de los años 90 y algo, ¿ya?, a principios de los 90. Y ahí hablaba que en ese tiempo había una tecnología que era el teléfono que nos ayudaba para acercarnos a los demás. Y su mensaje estaba avanzado en Apocalipsis, el capítulo 2, el cual voy a leer 3 versículos que dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Apocalipsis 2, 3 y 4, hablándole a la iglesia de Éfeso. Un tremendo testimonio de estos hermanos. Sin embargo, vemos que en el versículo 4, y era el cual hablaba nuestro hermano en ese tiempo, decía, pero tengo contra ti, le dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Has abandonado el primer amor. Por eso cuando reflexionamos cómo nos ha afectado la situación del mundo, debemos pensar cómo nos ha afectado nuestra relación cuando recién conocimos al Señor. Cuando recién buscábamos y las cosas que hacíamos cuando comenzamos en el Evangelio. Ciertamente Apocalipsis nos llama a reflexionar qué es lo que he dejado de hacer, qué es aquello que ya no tiene el mismo énfasis, la misma pasión, podría decir alguien, el mismo amor del principio. A pesar de todas las cosas que la palabra de Dios dice que se le abra a la iglesia de Éfeso, ¿ya?, le dice, has dejado el primer amor. Por lo tanto, que se haya multiplicado la maldad y que se enfríe el amor es algo que va más profundo de decir que hemos dejado ciertas cosas.
sino que realmente afectan lo que es la relación con Dios. Tal vez usted podrá memorizar en estos momentos cómo trabajaba para el Señor al principio. Los más jóvenes que están con ánimo de trabajar, cómo trabajan también, para animarlos. Pero ciertamente, si usted está comenzando en el Evangelio, esta también es una advertencia de que al multiplicarse la maldad, muchas veces su fe, su amor se verá atacado, se va a ver tentado a abandonar los caminos del Señor. Por eso el Señor en su palabra tiene esto de llamarnos la atención, de corregirnos y darnos la oportunidad de que siendo personas pecadores que le fallamos, Él nos puede llamar para restaurarnos. ¿Por qué? Porque nos pide que le busquemos en ese amor tremendo y en esa forma de estar, tal cual lo hacíamos al principio, cuando se entendió el mensaje del Evangelio. Porque creo que todos cuando de una u otra manera entendemos que nuestros pecados merecían la muerte, el castigo de Dios, la ira de Dios, como dice Hebreo, terrible es caer en las manos de un Dios enojado. Cuando eso era lo que merecíamos por nuestro pecado, pero Jesucristo voluntariamente quiso tomar nuestro lugar para darnos salvación y vida eterna, el agradecimiento surge de forma momentánea. Sin embargo, por haberse multiplicado la maldad, el Señor también en otras partes tiene palabras de consuelo para ayudarnos a cada uno de nosotros, a que no volvamos atrás, sino a pensar y a estar siempre pendiente de las cosas en las cuales el Señor quiere que estemos, que es predicar su palabra, que es compartir con otros el amor que Dios nos ha dado. Los hermanos de Calera, al menos los que espero que lo hayan leído, sí, los hermanos que estén escuchando y los que no están en el grupo de la Himna La Calera, no sé si lo tendrán, pero yo voy a leer las palabras de ánimo que tiene el apóstol que escribe la carta a los Hebreos en el capítulo 6 del versículo 9 en adelante. Dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, ¿ya? Este pasaje está en el contexto de que el escritor de Hebreos está haciendo alusión a cómo el pueblo, y yo les mencioné anteriormente, durante el desierto habían renegado contra Dios. Pero el escritor dice, en cuanto a ustedes que están escuchando ahora, tenemos, ¿verdad?, esta persuasión de que es para cosas mejores y que van a actuar. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Que cada uno de vosotros no desmaye, sino que se mantenga en la misma solicitud que tenía antes, la misma muestra de amor al Señor que tuvo antes, o que tiene ahora, o que la perfeccione hasta el fin. Y el versículo 13 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No se hagan perezosos. En realidad, la definición de perezoso es alguien que anda, que le cuesta moverse, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que el apóstol está diciendo, no bajen su actividad de trabajo en la iglesia, no bajen su actividad de trabajar por los hermanos, no bajen su actividad de animarse los unos a otros, sino por el contrario, con la misma solicitud que tenía usted al principio, siga trabajando, vuelva, vuelva a mirar
las cosas como al principio. Por cierto, eso es lo que nos advierte Mateo 24:12, que el amor se va a enfriar. Es muy probable que nos enfriemos. Ahora, mis amados, la tercera reflexión. ¿Cuál es la clase de amor que Dios nos pide? Fue leída en la primera parte, ¿no es cierto?, de este culto, el capítulo 13 de Primera de Corintios. Y para que veamos, en realidad, cuando hablamos de amor, cuando hablamos de lo que el amor que Dios pide, que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros, qué características tiene y qué forma la podemos entender. Dice así 1 Corintios 13:1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Preparando el mensaje, o sea, todo lo que yo diga, mis amados, si no soy capaz de transmitir de que realmente les amo, de que realmente esto es una predicación para edificación, y no como algunas veces se me ha dicho que uno al predicar da puros palos. No es así. No es un llamado de atención para criticarle, sino es una exhortación llena de amor para mirar lo que el Señor quiere de nosotros. Comienza el apóstol diciendo, si yo hablo lenguas humanas, tuviera un buen vocabulario, y aún más así, lenguas angélicas, pero si ello no está con amor, voy a retumbar y va a ser algo estridente que no producirá ningún valor. Luego agrega, si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y agrega, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada me sirve. Ciertamente estas palabras tienen un contexto que tal vez en otra oportunidad se puedan ver mejor, pero el resumen es que en realidad sin amor, nada de lo que hagamos va a tener un valor. Por eso el amor no debe enfriarse. Por eso, a pesar de que se aumente la maldad alrededor del mundo, nosotros estamos puestos los ojos en el amor de Dios. ¿Y cómo es este amor de Dios? Del versículo 4, Pablo lo dice. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Mis amados, esto es lo que debe primar en nuestras vidas como hijos de Dios, amados por Dios, donde el Señor Jesucristo nos mostró esta clase de amor a cada uno de nosotros y nos pide que en ese mismo amor nosotros compartamos a otros. El Señor Jesucristo dijo, así como yo os he amado, amaos los unos a los otros. Por cierto, para resumir, ¿verdad? Ir terminando, para que este frío que estamos sufriendo acá en la quinta región también no nos congele, reflexionar. ¿Cómo nos afecta lo que consideramos la maldad del mundo? ¿Cómo me ha afectado en mi relación con Dios
el Señor podrá decirme que he dejado mi primer amor. Y tercero, conozco bien cómo es el amor que Dios pide para mi vida. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, a que en esta exhortación y en esta prevención también, a estar atentos a los tiempos que estamos viviendo, que nos vamos a ver afectados por las situaciones, pero nuestra mirada, como muy bien lo dice Hebreos en el capítulo 12, debe ser con nuestros ojos puestos en Cristo, el consumador de la fe, aquel que nos ha dado, que debemos predicarle, y que cuando el Evangelio sea predicado a todo el mundo vendrá el fin, y nosotros somos llamados a formar parte de eso, para hacerlo con el amor verdadero. Que Dios les bendiga.